Bien, amados hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Una vez más, siempre dándole gracias al Señor que nos permite estar nuevamente reunidos en esta modalidad virtual, ¿no? En la cual creo que todos estamos aprendiendo poco a poco, ¿no? Esta modalidad como un recurso, ¿no? Para poder siempre, pues, extender el Evangelio, ¿no? Y seguir también, pues, sirviéndole al Señor y servir también siempre a los hermanos en Cristo para poder todos nosotros, sin excepción, seguir aprendiendo de esta palabra del Señor. Amén. Así que vamos a iniciar con un momento de oración. Amén. Les pido que me acompañen en esta oración. Amado Padre, una vez más, dándote gracias por tu misericordia y por tu gracia constante, Señor, que siempre nos ayudas. Padre Santo, gracias por permitirnos darnos este momento, este tiempo, Señor, para poder, Señor, alimentarnos de tu palabra, para poder anhelar, Señor, esas riquezas espirituales que tú tienes para nosotros, Señor, pero que también tú nos has llamado, Señor, a esforzarnos, a poner de nuestra parte, a ser responsables, Señor, de poder cada día, Señor, escudriñar de esta palabra tuya, de buscarte en oración, Señor, en esa dependencia también de que solamente tú nos puedes ayudar y tú nos puedes iluminar, Señor. Te doy gracias por aquellos de mis hermanos que están presentes, por aquellos también que no pueden, Señor, tú también conoces. Te ruego también que sigas extendiendo tu misericordia para todos nosotros, Señor. Queremos, Padre Santo y Eterno, seguir avanzando en este llamado, Señor, sabiendo que tú, amado Padre, eres a quien tenemos que buscarte porque tú tienes esas palabras de vida eterna, tú tienes esas palabras de consuelo, tú tienes, Padre, esas palabras que nos animan cada día en este llamado, Señor. Sabemos que a veces de repente somos susceptibles, Señor, al desánimo, somos susceptibles, Señor, Padre amado, a veces a estar de repente con tanto afán, Señor, abrumados con tanto trabajo. Pero en medio de todo, Señor, tenemos que buscar siempre esa dependencia y ese tiempo, Señor, para poder emplearlo en tu llamado y en esas riquezas espirituales que hemos mencionado constantemente, Señor, que es mucho más, Señor, que el oro y que la plata, Señor. Gracias, Padre Santo, por este momento. Ayúdanos, Señor, a estar atentos en tu palabra. Ayúdame también, Señor, para poder predicar tu palabra. Señor, ayúdame a ordenar mis pensamientos, Señor, y que pueda ser tu palabra, Señor, amado Padre, edificándonos a todos y cada uno de nosotros. Te lo agradecemos todo en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Y amén, Señor. Bien, amados hermanos, en esta noche el tema que nos reúne le hemos llamado prioridades en la vida cristiana práctica. Eh, ¿A qué nos referimos con este tema? Todos nosotros escuchamos siempre de la palabra de Dios, leemos de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Cada vez que nos hemos congregado, hemos escuchado constantemente el significado, la interpretación, ¿no? Que hemos dado el versículo. Hemos visto cómo cada pasaje de la palabra de Dios habla de nuestro Dios, ¿no es cierto? Habla de quién es Él, habla de cómo ha obrado en los apóstoles, en los profetas, ¿no? Y en todos los siervos que menciona la Biblia. De repente hemos leído constantemente cada libro, ¿no? Y hemos terminado el Nuevo Testamento, hemos terminado el Antiguo Testamento, pero esta palabra de Dios debemos llevarla a la vida práctica, ¿no? O sea, todo lo que conocemos y todo lo que aprendemos de la palabra de Dios debe tornarse en un cambio, ¿no? De actitud, debe tornarse en nuestra vida, ¿no? Ha cambiado en nuestra vida las prioridades en nuestras vidas. Y justamente de eso queremos hablar el día de hoy, ¿no? Que el Señor nos pueda hablar en cuanto a qué prioridades debemos dar en nuestra vida práctica, porque conocemos de repente bastante de la palabra del Señor, pero tenemos que también, la Biblia nos debe de hablar de cómo eso podemos llevarla a la práctica, cómo hacerlo, ¿no? De repente conocemos el qué hacer, pero no el cómo hacerlo. Y aquí es donde vamos a tomar como referencia el pasaje de Lucas, capítulo 10, miren por favor, del versículo 38 al versículo 42. Dice así en la palabra de Dios. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola?
Dile pues que me ayude. Respondió Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Este pasaje lo he tomado como referencia para que de una manera veamos, ¿no?, la parte de las prioridades que el Señor nos enseña aquí, que debemos ordenar las prioridades. Porque si nos preguntamos, por ejemplo, Marta, ¿estaba bien que ella atienda al Señor? ¿Estaba bien que Marta se preocupe de repente por preparar, ¿no?, alguna comida para el Señor? De repente estaba bien que Marta esté dándole ahí, ¿no?, de repente sirviendo en la mesa, atendiendo, viendo que todo esté ordenado. ¿Estaba mal lo que estaba haciendo Marta? Tenemos que responder que no estaba mal, ¿no? Tenemos que responder que sí estaba bien lo que estaba haciendo Marta. Ahora, luego empecemos a hablar con María. María, estaba bien que ella diera prioridad a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Sí, porque el Señor mismo dice que María, dice, ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada, ¿no? Pues el mismo Señor está hablando de María, que está bien lo que ella ha estado haciendo. Ahora, ¿está mal que haya dejado a su hermana sola para que esté haciendo todas las cosas? Tenemos que decir que no, porque el Señor no está reprendiendo a María, sino más bien dice de ella que ha escogido lo mejor. Más bien a Marta le dice que ella está afanada y turbada con muchas cosas, ¿no? Entonces, es aquí donde el Señor de una manera nos está diciendo que debemos ordenar las prioridades. No está mal trabajar en las cosas de la casa, en este caso, en este ejemplo, ¿no? Pero si extendemos el ejemplo, podemos hablar también de los hombres, ¿no? Dios nos ha llamado a trabajar también, de una manera en la cual nosotros trabajamos para el sustento de la familia, ¿no? Y tenemos que hacerlo porque es una responsabilidad que Dios nos ha dado y porque Dios también bendice el trabajo, ¿no? Entonces, no está mal trabajar. Pero, y nos preguntamos, ¿y el trabajar para Dios? El trabajar en el servicio a Dios, en el trabajar de repente en la iglesia también para el Señor. ¿Tenemos también que también hacerla? La respuesta es que tenemos que decir que también sí, ¿no es cierto? En las cosas de Dios también tenemos que trabajar. En las cosas del Señor también demanda de un trabajo, también demanda de una responsabilidad. Entonces, aquí en este pasaje, lo que el Señor está haciendo es de una manera ordenando esas prioridades. De hecho, María, en el momento que ella tiene al Señor Jesús, ella se postra a los pies de Jesús. Miren el versículo 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, o sea, Marta tenía su hermana que se llamaba María, la cual, o sea, María, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. ¿Y qué significa eso de estar a los pies? Lo que nos está enseñando es que ponía atención. No solamente es escuchar el mensaje, sino es poner atención al mensaje de la palabra de Dios, para que este mensaje pueda ayudarnos y pueda enseñarnos a saber qué hacer, ¿no es cierto? Ese es el mensaje que está dándose aquí, ¿no? Que encontramos de una manera directa, darle importancia a la palabra de Dios. Pero vamos a ver luego de esto, vamos a ver qué significa el poner atención a la palabra de Dios, ¿no? Y qué involucra, qué persona involucra aquí para poder nosotros estar atentos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque miren, ¿qué pasaría si ustedes y yo empezamos a decir, yo conozco la Biblia, yo sé bastante de la palabra de Dios, pero imagínense que todavía somos unas personas rencorosas, somos todavía personas que a veces mentimos, somos todavía personas que a veces de repente tenemos en el pensamiento codicia o de repente malos deseos por las personas, o de repente todavía mis palabras son palabras con palabras soeces, insulto a las personas. ¿Qué pasaría si yo digo, conozco bastante, pero todavía mis labios no reflejan lo que es de Cristo, ¿no? O mis acciones, o mis pensamientos. Entonces,
tenemos que entender una cosa, ¿no? El conocimiento de Dios en alguien que ha sido regenerado, en alguien que ha nacido para Dios, en alguien que verdaderamente Dios ha hecho esa obra de nuevo nacimiento, hay una unidad de cambio. Conoce, pero se refleja en la obediencia, ¿sí? Y la obediencia es porque conoce la Biblia. O sea, hay una unidad, ¿sí? Hay una en doble sentido. O sea, conozco y obedezco. Obedezco porque conozco, ¿sí? O sea, yo tampoco no puedo obedecer sin conocer la palabra de Dios, pero obedezco porque conozco. Y conozco y se refleja con mi obediencia. Existe una unidad en cuanto al llamado cristiano. Y toda esa unidad, ¿quién la hace? Solamente la hace el Señor. Porque con el poder de Dios es que somos transformados y al ser transformados, entonces ahora queremos ser de Cristo y queremos mostrar esas obras de Cristo. Miren por favor Efesios, un pasaje que hemos visto constantemente, pero creo que nos puede servir para dejar cimentado esta parte que estamos hablando. Miren, por favor, recuerden ustedes que la Biblia dice que la salvación no es por obras, ¿no? Es por gracia. Y dice en versículo Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de parte de Dios, está diciendo ahí. Versículo 9, no por obras, para que nadie se lo ríe. La salvación no es por obras. Pero miren el versículo 10, porque somos hechura suya. ¿Qué significa somos hechura suya? De hecho, que no está hablando de la creación de nuestro cuerpo físico, está hablando del nuevo nacimiento. Somos hechos por Dios nuevamente. Y dice, somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús. Esa palabra crear es la parte de el nuevo nacimiento. Pero dice, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, el punto que quiero aquí dejar en claro es que todo lo que tenemos en la Biblia es una unidad. No es solamente uno y dejo lo otro, sino es todo, es una unidad. Y en estas prioridades que vamos a ver, encontramos también esa unidad. Ya lo veremos en la parte de las conclusiones. Miren, pasemos a ver entonces, en base a lo que nos enseña el libro de Lucas, en base a lo que María da la prioridad a la palabra de Dios, ¿no? Y enseña en realidad también a Marta a poder hacer un análisis de la prioridad que debe darle el Señor. Veamos esta primera parte. La primera prioridad que vemos en este relato que hemos leído es que primero es Dios, ¿cierto? Hemos dicho que primero es Dios. Y esto es lo que tenemos que enseñar, ¿no? La prioridad en todo cristiano tiene que ser Dios. Pero esto, ¿cómo sé que debe ser Dios? Porque si reconozco que todo procede de Dios, que todo lo que hacemos y todo lo que recibimos es de Dios, entonces mi prioridad debe ser conocer más a Dios, ¿cierto? Si yo sé que Génesis 1:1, cuando dice que todo ha sido creado por Dios, y sé que yo he sido entonces creado por Dios, entonces yo debo darle prioridad a todas las cosas que se refieren a Dios. Debo venir hacia el Señor, debo arrepentirme de mis pecados, ¿no? Debo de ver que la palabra de Dios es algo que Dios ha dejado para mi vida y puedo ver que la Biblia es como un espejo en el cual veo todo mi pecado y vengo a los pies del Señor en arrepentimiento y en fe, y ahora quiero crecer cada día en conocimiento de la palabra de Dios para que me transforme cada vez más. ¿Por qué? Porque he entendido que todo lo recibo de Él y todo viene de parte de Dios, ¿cierto? Todo viene de parte de Él. Todo lo que hacemos es de Dios y todo lo que recibimos es de parte del Señor. Luego, siendo cristiano, la oración constante es necesaria, ¿no es cierto?, para mostrar una dependencia a Él. ¿Por qué yo oro constantemente? ¿Por qué oramos constantemente cuando le pedimos algo, cuando queremos estar de repente ante una respuesta de algo, ante un problema, ante una necesidad, ante una angustia? ¿Por qué nosotros clamamos al Señor y por qué oramos al Señor? Porque nosotros queremos mostrar que dependemos del Señor. No hay nada que podamos hacer con nuestras propias fuerzas, sino que más bien venimos humildemente ante el Señor y le clamamos mediante la oración para decirle, Padre, ayúdame, ayúdame, mi Señor. En tercer lugar, esta prioridad a Dios
Se demuestra que, o sea, ¿cómo yo demuestro o cómo puedo yo preguntarme, ¿no? ¿Estoy dándole prioridad a Dios? O sea, ¿qué significa darle prioridad a Dios? Porque, hermanos, podemos estar preguntándonos, ¿no? Pero, ¿qué significa darle importancia a Dios? Pues darle importancia a Dios, hay una muestra, ¿no? Y la muestra es qué importancia le doy a su palabra. Es la única forma, ¿cierto? Pregúntense ustedes, hermanos, antes de ser cristianos, antes de conocer las cosas de Dios, antes de estar, o antes estando en una religión cualquiera. Dígame, ¿dábamos prioridad a Dios? ¿Conocíamos verdaderamente su palabra, no es cierto? Porque hemos dicho, Dios, a veces la gente en su mente se forma una clase de Dios y forman una clase de Dios según sus propios pensamientos. ¿Dónde encontramos la verdadera enseñanza de quién es Dios? ¿Dónde? Solamente tenemos que decir la escritura. Por lo tanto, cuando alguien dice, mi prioridad es Dios, ¿sí? Todos los días para mí Dios es prioritario, la pregunta que tenemos que hacer es, ¿y cuánto conoces de su palabra? ¿Y cuánto obedeces de su palabra, no? Porque esa es la prioridad. Si mi prioridad es el Señor, mi prioridad es Él, es que debo entonces darle prioridad cada día más a su palabra. ¿Por qué? Porque en su palabra me está hablando el Señor. ¿Sí? Y en esa forma como Dios me habla, entonces quiero constantemente conocer al Señor. Y de hecho, amados hermanos, se tornan dos puntos importantes, ¿no? En que yo escucho la voz de Dios a través de su palabra, porque si leemos la Biblia es como que estoy escuchando a Dios. Y ese es darle prioridad a Dios. Y también converso con Él. ¿Por qué? Porque me acerco constantemente mediante la oración, porque dependo de mi Dios, porque Él es mi Señor. Veamos algunos pasajes. Miren. Antes de eso, con toda claridad tenemos que decir que la Escritura afirma que el creyente tiene como prioridad a Dios en primer lugar, ¿no es cierto? Ese debe ser nuestro primer lugar, el Señor. Y debemos ocuparnos en esta prioridad con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. No dejemos de lado esta palabrita, la palabra mente. Miren por favor Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, versículos del 29 al 30. Dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y luego dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Aquí lo que está diciendo el mismo Señor Jesucristo es que la primera prioridad que tenemos todos los cristianos, todos los que conocemos a Dios, es Dios mismo. A Él tenemos que darle esa prioridad. Y dice aquí el versículo, que cómo debemos darle esa prioridad, amando al Señor. ¿Y cómo le amamos al Señor? Con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente. ¿Y qué es con toda la mente, hermanos? Muchos cristianos lamentablemente han dicho que hay que dejar de lado el estudio, hay que dejar de lado el estudio bíblico, que no debemos conocer palabras de repente en griego, no debemos conocer palabras de repente en hebreo, que no debemos comprar diccionarios, que no debemos comprar comentarios, porque dicen son cosas que ha hecho el hombre. Pero hermanos, Dios utiliza a hombres para poder dejarnos enseñanza. Y esos recursos que tenemos como diccionarios, no como diccionarios de palabras griegas o palabras hebreas, o diccionarios de alguna palabra, ¿no? Que nos enseña libro por libro, eso nos va a ayudar a profundizar más en las cosas de Dios, en su palabra, ¿no es cierto? Porque debo conocer verdaderamente cómo es. Y esto es lo que dice aquí. Dice, con toda tu mente. Nuestra mente, el Señor no deja de lado, ¿no? Mucha gente dice, yo dejo de lado, dice el estudio, porque yo solamente quiero adorarlo en espíritu. Pero la Biblia dice, en espíritu sí, porque mire, dice, con todo tu corazón, con toda tu alma. Esta palabra alma a veces también es igual a espíritu. Entonces, con todo mi espíritu lo estoy amando, sí. Pero también, ¿qué dice? Con toda tu mente. No deja de lado la mente, ¿no es cierto?
Por lo tanto, entonces, si yo digo que conozco a Dios, debo emplear toda mi mente para poder conocer la palabra del Señor. Porque aquí en esta palabra de Dios conozco al verdadero Dios. Conozco a mi Señor, a mi Padre. Y al conocer a mi Padre, entonces estoy colocando la prioridad al Señor. Un segundo punto. Esta prioridad significa tener una relación personal e íntima con Dios. Pero ¿cómo tengo esa relación personal? ¿Cómo la obtengo? Pues Dios es el que hace la obra, ¿sí? Nos hacen hacer de nuevo. Pero esa relación personal y esa intimidad con Dios va de la mano con dos cosas: el estudio bíblico y la oración constante. Son dos cosas que deben estar presentes en todo cristiano: el estudio de la palabra de Dios y la oración constante. Se expresa entonces en escucharle, ¿no? Esta relación íntima con Dios se expresa en escucharle, o sea, al momento de leer la Biblia, y en hablarle al Señor, hablar con Él, porque ahora le conocemos, ¿cierto? Porque ahora también Él nos conoce, entonces podemos hablarle al Señor. Eso se torna ¿en dónde? En el momento de la oración. Juan capítulo 15, veamos. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 14, Juan capítulo 14, versículo 15. Juan capítulo 14, versículo 15. Dice así en la palabra de Dios: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué es guardar? Pues el guardar es aprenderlos, pero obedecerlos también. Eso va unido en la palabra guardar. El guardar va en que yo conozco, pero al mismo tiempo también obedezco. Eso va unido. Y esa es la manera como expresamos amor a Dios. Entonces, si mi prioridad es Dios, voy a buscarlo todos los días en conocer más su palabra. Voy a buscarlo todos los días, junto con ese estudio, la oración constante al Señor. Dos cosas que van de la mano. ¿Sí? Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Versículo 1. Recuerden ustedes la oración, ¿no? Bastaría con estos pasajes. Hay muchos pasajes más que podemos ver. Pero ustedes saben que por el tiempo solamente tenemos dos pasajes. Pero mire, Lucas capítulo 18, versículo 1 nada más. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. El mismo Señor Jesús está enseñando esto, que la evidencia de que somos hijos de Dios, hay dos puntos muy importantes. El primero, que escudriñamos la Escritura, porque quiero que Él me enseñe y quiero escuchar la voz del Señor a través de la palabra de Dios. Y en segundo lugar, la dependencia en la oración, porque la oración expresa en que yo conozco a Dios y Él me conoce y ahora quiero hablarle al Señor. Quiero hablarle constantemente a Él. Son dos evidencias, hermanos, en las cuales nosotros podemos saber si Dios es nuestra prioridad. Y aquí vendría la pregunta, ¿no? ¿Estamos dándole prioridad a Dios con esta enseñanza que estamos viendo? Son dos cosas que tenemos que llevar de la mano. ¿Cuánto tiempo le dedicamos al estudio bíblico? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la oración como algo junto, como algo que está unido, como una unidad, ¿no? Para entonces decir, sí, Dios es mi prioridad. Amén. Recuerden ustedes Mateo capítulo 6. ¿Recuerdan? Es un pasaje también muy, muy conocido, ¿no? No lo tenemos aquí en la pantalla, pero lo podemos leer. Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, o sea, las cosas que están acá hablando, ¿no? De necesidades básicas para los cristianos, estas cosas serán añadidas, ¿cierto? O serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Dónde encuentro el reino de Dios y su justicia? Bueno, el reino de Dios es Cristo, ¿sí? Sí, es Cristo. Pero, ¿cómo conozco a Cristo? ¿Qué tenemos que decir nuevamente? La Escritura, la palabra de Dios. Amén. Primer punto, entonces, primera prioridad es Dios siempre. ¿Y cómo nosotros evidenciamos ello? En la importancia que le damos a su palabra y a la oración constante. En segundo lugar, la segunda prioridad es el prójimo.
¿no? De hecho, que tenemos que ver, ¿por qué? Porque el Señor Jesús, justamente cuando Él habla de que primero debemos amar al Señor con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, luego sigue hablando y Él dice que la segunda prioridad es el prójimo, ¿no? ¿Y el prójimo qué involucra? Todo lo demás, esposa, para los que están casados sería la esposa, los hijos, para los que están solteros serían los padres, pero también los casados también son los padres, también involucra los hermanos de sangre, también involucra los hermanos de la iglesia, también involucra los familiares y también involucra todas las personas que tengamos contacto, ¿no? Inclusive los enemigos, porque el Señor también nos mandó a amar también a los enemigos, ¿sí? Amarlos también a ellos. El amor se expresa en brindar tiempo. De hecho, tenemos que brindar tiempo, ¿no? El tiempo está en conversar con la esposa, conversar con los hijos, para escuchar a la esposa, para escuchar a los hijos, para escuchar a los familiares, para escuchar a los hermanos en la iglesia, ¿no? Hay hermanos que a veces nos hablan, nos dicen de algo que está pasando. Tenemos que expresar el amor dándole tiempo también a ellos, ¿no? Y cuando hablamos de prójimo, hablamos de hecho de una manera global, ¿no? Pero también hay un orden, de hecho, ¿no? Hay un orden, porque lo primero va a ser siempre la familia, lo más rápido, ¿no? La esposa y los hijos. Luego ya viene la parte de los hermanos, luego viene la parte, bueno, al mismo tiempo los padres y después la parte de los hermanos, hermanos de sangre y los hermanos en Cristo, ¿no? Y los familiares, porque de hecho tenemos que también a ellos amarlos y también tenemos que predicarles el evangelio, ¿cierto? En la medida de lo posible debemos atender las necesidades de todos con responsabilidad, ¿no? Primero va a ser la familia, porque también la Biblia habla de que tenemos que sustentar a la familia. También tenemos que ver por los padres, porque también tenemos que honrarles a ellos. También podemos de repente de una manera apoyar a un hermano, ¿no? De sangre y apoyar también a hermanos en Cristo, porque también la Biblia también habla de esa parte de los hermanos en Cristo, en la medida de lo posible. Eso es muy importante. Si estoy aquí colocando algo, ¿por qué? Porque no podemos tampoco nosotros ir más allá de lo que no podemos hacer. O sea, por ejemplo, ¿no? Alguien no podría decir, mira, hermano, yo voy a hacer, no sé, tal cosa, de repente, conseguir algo, no tengo nada, pero quiero conseguir algo y yo me voy a endeudar por ti. Eso a veces no lo podemos hacer, ¿no? Porque va a depender de muchas cosas también, porque esto, hermanos, a veces debemos de tratar a veces cada caso de una manera diferente, ¿no? Cada caso se trata de una manera diferente, pero en la medida de lo posible, en la medida de lo que esté a nuestro alcance, ¿no? De una forma u otra, podemos también ayudarnos unos a otros. Algo que también es muy importante, por ejemplo, ¿por qué no también, si no tenemos algo material, hermano, voy a clamar por ti, voy a ayudarte a orar, hermano, ¿no? También es parte de ese llamado en que juntos podamos sobrellevar las cargas, como dice la Biblia, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, sí el Señor nos ha llamado también a ver por la parte del prójimo. En cuarto lugar, brindar el tiempo para enseñar al prójimo y para cumplir la primera prioridad, ¿no? O sea, enseñar a que cumpla la primera prioridad. ¿Cómo podemos cumplir la primera prioridad? Si nosotros imaginemos los padres de familia, ¿qué tenemos que hacer? Enseñar a la esposa, enseñar a los hijos, enseñar a los hermanos, enseñar a los padres para que cumplan ¿qué cosa? La primera prioridad, ¿cierto? Porque al enseñarles eso, también estamos evangelizando. Imagínense que nuestros hermanos de sangre o familiares todavía no son cristianos. ¿Qué tenemos que enseñarles? Enseñarles que Dios es primero, ¿cierto? Y al momento de enseñarles que Dios es primero, ¿qué estamos haciendo? Estamos evangelizando, estamos también trabajando para el Señor, estamos también sirviéndole al Señor y estamos cumpliendo ese mandato que el Señor nos dijo, ir y predicar el Evangelio. Y sobre todo, que también vamos a enseñarles con el ejemplo, porque también somos nosotros transformados y cambiados por el Señor. Miren por fuera acá algunos pasajes. En esta prioridad, la prioridad de amar al prójimo, el Señor nos ayuda a amar al prójimo, así como Él nos ama. ¿Por qué debo de amar al prójimo? Porque Él inició el amor para conmigo. Y si el Señor inició el amor para con nosotros de una manera incondicional, yo también debo de amar al prójimo de una manera incondicional, ¿sí? Eso no significa, recuerden ustedes, siempre esto lo hemos dicho,
eso no significa consentir. El amor nunca significa consentir, pero el amor significa ser paciente, sí. Y decir de repente dónde está de repente el pecado, decirle de repente un consejo, de repente llamarle la atención, de repente ponerlo en disciplina, sí, porque eso también es parte del amor, es parte del amor, la corrección es parte del amor, ¿sí? Pero con paciencia, con amor, sufridos en la enseñanza, como dice también la palabra de Dios, amén. También incluye en todo esto del amor al prójimo, incluye con respeto, incluye con responsabilidad, con amor, con comprensión, ¿no es cierto? Miren por favor Marcos capítulo 12. Veamos Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, versículo 31. Marcos 12, 31. ¿Recuerdan lo que hemos leído, el versículo 29 y 30, ¿no? Ahora el 31, miren. Y el segundo, o sea, el segundo mandamiento es semejante al primero, está diciendo, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amarás a tu prójimo. Recuerden, si yo digo amo a Dios, tengo una relación hacia el cielo, ¿no? Con Él. Tengo una relación, se le dice vertical, ¿no? Pero ¿qué pasa con mi relación horizontal? Donde tengo a la esposa, a los hijos, a los hermanos, a los padres, a los hermanos en Cristo. Esa relación de todo el prójimo, inclusive también los enemigos, debe ir también de la mano con mi adoración a Dios, ¿no? ¿Qué pasaría si yo digo adoro a Dios y no sustento a mi familia? Y no velo por ellos, y no velo por mis padres, y no velo de repente por un hermano, o por de repente un hermano en Cristo. ¿Qué está pasando? O sea, yo digo nada más amar al Señor, pero no tengo esa relación horizontal con todos los hermanos, ¿no? Tiene que ser hemos dicho, una unidad. Es una unidad. Yo amo a Dios con todas mis fuerzas, pero también debo de amar al prójimo, a todos los que están incluidos en el prójimo, ¿no es cierto? Y eso es lo que Jesús dice. El segundo mandamiento es semejante al primero. Está dando la unidad. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Miren, por favor, aquí en este pasaje de Efesios, capítulo 5. Efesios. Miren. Efesios, capítulo 5, versículo 31. Efesios, capítulo 5, versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Versículo anterior, el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? ¿Para qué se entregó por ella? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Aquí hay una parte que llama al esposo, ¿no? En el matrimonio. En el matrimonio llama al hombre a que tenga que amar a su mujer y cuidarla, ¿no es cierto? Así como Cristo dice, amó a la iglesia. Entonces, está dando aquí también esa parte de que mi amor a Dios tiene que ir reflejado con mi amor hacia mi esposa. También aquí en Éxodo, capítulo 20, de hecho que también aquí hay muchos versículos más que podríamos también hablar de los hijos, ¿no? Pero recuerden, por el tiempo, no vemos todos los versículos, pero sí sabemos que alcanza a los hijos, alcanza también a los hermanos en Cristo, que ya lo vamos a ver, ese pasaje. En Éxodo capítulo 20, recuerdan ustedes cuando se habla de los mandamientos, ¿no? Y aquí estaría el mandamiento que encontramos, que también está en el nuevo pacto, pero en el versículo 12, capítulo 20 de Éxodo, versículo 12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. También habla entonces de la honra hacia los padres, ¿no? Tanto de los hijos que están casados como que también los hijos que están solteros, ¿no? Entonces, hay una relación de todo el prójimo. Hay muchos versículos más que podemos ver sobre los hijos, sobre los hermanos de Cristo. Pero miren, por favor, aquí en el punto 2. Esta prioridad involucra a toda persona cercana. Por eso se le llama prójimo. Cuando habla la Biblia de prójimo, habla de todo lo que es lo más cercano, lo cercano, y va aumentando en lo cercano, ¿no? Eso está hablando de la parte de prójimo. Dice, a toda persona cercana, hacia nosotros, mostrando un amor
incondicional con paciencia. Y ahí donde dijimos, ¿no? A veces sucede que hay casos de hermanos cristianos que el esposo es cristiano y la esposa no es cristiana. ¿Cómo tiene que andar ese esposo? Con un amor incondicional y con paciencia. Vuelvo a repetir, amor incondicional no significa decirle su error, no decirle el error, perdón. No significa dejarla en el error. No, tenemos que decirle el error. Tenemos que decirle dónde está su pecado. Tenemos que hablarle, pero con amor y con paciencia. ¿Sí? Igualmente también a veces sucede que la esposa de repente es cristiana y el esposo no es cristiano. Igualmente, ¿qué tiene que hacer? Amar, ¿no es cierto?, con amor incondicional, como Dios también derramó su amor para con nosotros, pero siempre también de una manera correcta, diciéndole dónde está el error, dónde está el pecado, y dándole evidencia y ejemplo que cuando Dios llama, Dios transforma y cambia, ¿no? De hecho, vamos hermanos, tiene que ser así, ¿no es cierto? El amor incondicional no significa consentimiento. Significa decir de repente, y en el caso de los padres con los hijos, aplicar la disciplina, ¿no? Va a aplicar la disciplina, pero ese amor incondicional es con paciencia, con paciencia, con paciencia. Y sabiendo que Dios es quien hace la obra en nosotros, ¿no? Primera de Timoteo 5, miren por favor. Primera de Timoteo, primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículos del 7 al 8. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y aquí está llamando a los esposos, ¿no?, a tomar esa prioridad de sustentar. Cuando no está el esposo, pues la esposa, ¿no? Y así alguien de repente toma la responsabilidad, pero está diciendo que sí se tiene que proveer a los suyos, ¿no? Dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente a lo de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Gálatas capítulo 6, miren por favor, Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 6, versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y aquí donde decíamos, ¿no? ¿Qué involucra al prójimo? También los hermanos en Cristo. Y también en la medida de lo posible, cuando se pueda hacer, ¿no es cierto? También de repente ayudarlos con oración constante, ¿no es cierto? De repente con algo que se pueda dar también. Pero dice, según tengamos oportunidad. Dice, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia en la fe. Vuelvo a repetir esto, en la medida de lo posible, en la medida también de lo que Dios nos permita, hermanos. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 20. Romanos capítulo 12, versículo 20. Y aquí se extiende este prójimo también a los enemigos, ¿no? Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Miren, hermanos, ahí al vecino de repente, no, al vecino de la derecha, de la izquierda, o alguna persona de repente en el trabajo, si tenemos a alguien que está en nuestra contra, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Si tenemos la oportunidad de que tenga hambre, dale de comer. Y si ves una oportunidad que él tiene sed, dale de beber. ¿Qué significa eso? Atenderlo, ayudarle. ¿Cuántas veces hemos tenido oportunidad de repente, ¿no?, de gente que ha hablado mal de nosotros, a veces viene a pedirnos ayuda? ¿Qué tengo que hacer? Ayudarle con mucho amor, ¿sí? Con mucho amor tenemos que ayudarle y decirle, Señor, gracias por la oportunidad que me da, Señor, y poder de repente, en la medida de lo posible, ayudar a esa persona, ¿no? ¿Por qué? Porque debemos dejarle al Señor todo. Y dice aquí, ¿no? Si tuviera sed, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Es el Señor, amados hermanos, quien nos puede orar esto. Recuerden, hemos dicho la unidad, ¿no? Todo esto, ¿cómo lo puedo hacer? Unido a Cristo. Si no estoy unido a Cristo, no lo voy a poder cumplir. Tenemos que estar siempre en comunión con Dios para poder llegar a hacer esto. Esta segunda prioridad, entonces, tiene que ver con la primera.
Si amamos a Dios, entonces, ¿cómo se refleja? Cuando yo amo al prójimo. Y todo esto funciona siempre en una unidad. Trabaja en una unidad, porque soy de Cristo Jesús. Cuando somos de Cristo, es que también podemos obedecer esta segunda prioridad en nuestras vidas. Pasamos ahora a la tercera prioridad. La tercera prioridad en nuestras vidas cristianas, en la vida práctica como cristianos, es el trabajo. Pero ojo, voy a hablar de dos tipos de trabajo. Miren, por favor, primero acá. Debemos destinar tiempo para predicar el evangelio, porque es una orden, ¿sí? Entonces ustedes ahí me dirán, ¿no? Hermano, entonces es un trabajo en la iglesia. Ya, sí, la Biblia está diciendo que hay un trabajo en la iglesia. Claro que sí, debemos trabajar también para el Señor, ¿no? La Biblia habla que debemos trabajar para Dios. Entonces dice, debemos destinar tiempo para predicar el evangelio, porque es una orden. Es una orden lo que Dios nos ha dado, predicar el evangelio a muchas personas. Debemos evangelizar, porque Dios nos ha dicho que debemos hacerlo. Por lo tanto, ¿es también trabajo? Claro que sí. Tenemos que hacer un trabajo en ello. Segundo punto, servir en la iglesia para el Señor y para los hermanos en Cristo. ¿Es también parte del trabajo? Claro que sí, amados hermanos. ¿Por qué servimos en la iglesia? ¿Por qué hay hermanos que de repente sirven en la limpieza? ¿Por qué hay hermanos que de repente sirven en la parte de repente de las cosas las cosas del audio? ¿Por qué hay hermanos que predicamos? ¿Por qué hay hermanos que trabajan de repente dirigiendo de repente en los ayunos o estar presente en los ayunos? ¿Por qué congregamos? Todo eso, amados hermanos, es parte del trabajar para el Señor. Es parte. ¿Por qué? Porque tenemos que servirle, porque somos cristianos y porque somos de Cristo y porque soy del Señor, ahora quiero estar trabajando para Él. ¿Recuerden por qué dijimos en la prioridad 1? Porque todo lo recibimos de Él. Y si todo proviene de Él, entonces quiero trabajar para el Señor. Deseo, anhelo, busco cada día seguir sirviéndole al Señor. ¿Y cómo sirvo al Señor? Pues sirviéndole también a los hermanos en Cristo. ¿Recuerdan qué decimos en la segunda prioridad? Al prójimo servir, ¿no es cierto? Es mi segunda prioridad. Por lo tanto, debo también trabajar para el Señor para servir también a los hermanos en Cristo. Cuando unos hermanos se dedican a la parte de limpieza, ¿qué están haciendo? Sirviendo al Señor, pero también están sirviendo a los hermanos en Cristo, ¿no? Y esta es una forma, parte de una unidad, ¿no? O amamos al Señor, le sirvo al Señor, y eso también se contempla cuando yo sirvo a las demás personas, a los demás hermanos en Cristo. Pero ¿qué incluye también el trabajo? También incluye los estudios. Porque, amados hermanos, el estudio ahora hablando del colegio, hablando de la universidad, ¿no? ¿Por qué tenemos que dejarlo de lado? También es un trabajo, claro que sí, es un trabajo que hacemos. Pero siendo ya cristianos, ¿por qué quiero estudiar? La pregunta sería, ¿por qué quiero hacerlo, no? Y el mensaje es porque quiero conocer más personas. Y esas personas a las que yo voy a conocer, ¿qué les voy a llevar? Les voy a llevar el mensaje de la palabra de Dios. ¿Acaso el Señor nos dijo predicar a todas las personas? ¿Que tenemos que predicar a todas las personas sin excepción? Claro, y entonces si tenemos oportunidad, ojo que aquí estoy hablando si tenemos esa oportunidad, si Dios lo ha permitido, si Dios también lo permite, podemos estudiar y en ese momento que vamos a estudiar, tenemos que saber que la gloria siempre va a ser para el Señor y me va a llevar a conocer más personas, pero en esas personas tienen que ver un testimonio, un cambio en mi vida, ¿no es cierto? Y en la manera que tengo una oportunidad, voy a predicarles el Evangelio, voy a predicarles de la palabra de Dios. Y de esta manera se extenderá el Evangelio a todas las naciones, como dice en Mateo capítulo 24, ¿cierto? Y el trabajo también, ¿qué incluye lo que decimos esta prioridad? Incluye también el trabajo para el sustento de la familia y el nuestro. La Biblia claramente dice que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo como para el Señor, ¿cierto? ¿Y qué es eso de todo lo que hagamos? Es también cuando trabajamos en nuestro sustento propio, cuando trabajamos de repente, ¿no es cierto?, de diferentes maneras, ¿no? De repente algunos tienen un taxi para poder trabajar, algunos de repente trabajan para una empresa, no son dependientes. La Biblia dice que trabajemos, todo lo que hacemos es como para el Señor. ¿Ven? Así que el trabajo también incluye las cosas de Dios, pero también incluyen las cosas que son para el sustento. ¿Por qué? ¿Recuerden ustedes en la prioridad 2 que vimos? En la prioridad 2 que decía, decía que debemos sustentar, ¿no es cierto? Y proveer a quién decía, a la casa, ¿no? Mayormente lo de su casa. ¿Y cómo voy a proveer a los de mi casa? Pues trabajando.
porque Dios es el que creó el trabajo. Dios creó el trabajo desde la creación, amados hermanos. Desde ahí el Señor empezó a bendecir el trabajo como el sustento para uno. Darse el tiempo para congregar donde seguimos aprendiendo la escritura para aplicar en nuestra vida. De hecho, que también es parte del trabajo, el congregar, porque va a demandar de tiempo, porque va a demandar de que hagamos las cosas a tiempo para dejar todo tranquilo y después irnos a congregar. También es parte del trabajo, amados hermanos, para el Señor. Y esta también es nuestra prioridad. Hasta el momento tenemos 3, pero creo que esas 3 involucran a todo lo demás, ¿no? Porque miren, Dios es primero. En segundo lugar hemos dicho la esposa, los hermanos, el prójimo, ¿no es cierto? Todos los pares, todo lo demás. Y en tercer lugar, tanto el trabajo en la iglesia como el trabajo también para nuestro sustento, ¿no? Esos 2 trabajos son también para el Señor y tenemos que también hacerlo, hermanos. Miren por favor algunos pasajes que vamos a ver. El Señor creó el trabajo para nuestro sustento físico y para nuestro sustento espiritual. Esos 2 trabajos están creados por el Señor. Debemos darle prioridad a ambos. Desde la creación, el trabajo para sustento físico y asimismo en el nuevo pacto. Miren, por favor, ahí está en Génesis. Génesis capítulo 2, versículo 15. Desde ahí el Señor, y esto es antes de que el pecado entre a este mundo. El Señor cuando dice que puso a Adán, dice en el huerto, ¿para qué lo puso? Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que descansara, no dice, ¿no? Para que todo sea un recreo, ¿no? Y todo esté ahí comiendo nada más del fruto, ¿no? Dice, para que lo labrara y lo guardase. Se supone que si él va a labrar esa tierra, va a producir, ¿no es cierto? Produce frutos. ¿Y eso para qué le va a servir? Para su sustento físico. Para eso también le dio el Señor. Le dijo que lo labrara y para que lo guardase, para que lo cuide. Amén. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Pasemos ahora al Nuevo Testamento. Primera de Tesalonicenses. Primera carta tesalónica. Miren, por favor. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 11 al 12. Dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Hasta ahí ustedes me dicen, hermano, pero el trabajo que está hablando aquí el Señor es un trabajo físico, es un trabajo para poder sustentarnos. Sí, ya vamos a ver ahora los trabajos también en el Señor. Pero miren por favor aquí el apóstol Pablo, siendo usado por el Señor, es clarísimo, ¿no? Ocuparos de vuestros negocios y trabajar con vuestras manos. Ahora, muchos tendremos de repente un trabajo dependiente y muchos también tendrán un trabajo de repente con su propia empresa. Puede pasar eso. ¿Sí? Dios es multiforme y Dios sustenta de diferentes maneras. Alguien puede tener su propio negocio, alguien puede también ser dependiente en un trabajo. ¿Sí? Pero todo lo que hacemos, sea uno, sea lo otro, debe ser siempre como para el Señor. Ya vamos a ver otros pasajes. Entonces, aquí sí claramente vemos el mandato de trabajar físicamente. Ambos tipos de trabajo deben realizar como para el Señor, porque de Él y para Él son todas las cosas. Veamos algunos pasajes. Colosenses capítulo 3. Miren, por favor. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Versículos del 22 al 23. Veamos ahora cuando alguien es dependiente de alguien. O sea, alguien trabaja para otros. Dice, miren, versículo 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Este pasaje es clarísimo que está hablando cuando alguien es dependiente. Si un hermano trabaja para una empresa, ¿cómo debe ver a los demás? ¿Cómo debe trabajar por los demás? ¿Escondiéndose, no trabajando y escondiéndose a la persona? No, lo que está diciendo es, tienes que cumplir tu trabajo, tienes que hacer lo que te ordenan, tienes que hacer lo que te están mandando, ¿no? ¿Por qué? Porque tú temes a Dios y porque Dios está viendo.
¿sí? Como nosotros como cristianos tememos a Dios, sabemos que tenemos que hacerlo de una manera correcta. Y luego dice, y todo lo que hagáis, o sea, el trabajo de repente dependiente, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Amén. Todo lo que hacemos es como para el Señor. Inclusive también el trabajo en la iglesia, que dijimos acá, ¿no? También involucra el trabajo en la iglesia, también. ¿Como para quién lo hacemos? Como para el Señor. No para que me miren, no para que me aplaudan, ¿no? No para que digan cuánto trabaja este hermano, no para que vean cómo está mi dedicación al Señor. No, hermano. No lo hacemos así. No lo hacemos para recibir aplausos. Lo hacemos para el Señor. Para el Señor lo hacemos. ¿Sí? Otro pasaje, miren, 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 6, versículos del 1 al 2. Nuevamente, miren aquí. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, claro que ahora ya no hay yugo de esclavitud, ¿no? O sea, ahora esto podemos aplicar en la dependencia, ser dependiente de una empresa. Miren, dice, todos los que están en yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. A ver, aquí podemos decirle, Señor, pero tú no conoces a mi jefe, ¿no? Mi jefe es así, es insulta, mi jefe es imposible de tratar, mi jefe. ¿Qué dice el Señor? No te dice si es imposible de repente tratar a esa persona, ¿no? Te dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, o podemos decir ahora, todos los que trabajan de forma dependiente en una empresa, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Miren, para que no sea blasfemado Dios y la doctrina, la enseñanza que estamos recibiendo. ¿Eh? Amados hermanos, esto es clarísimo cuando también hay una cosa importante acá. Si ese jefe te envía a hacer algo que está no de acuerdo con la Biblia, o sea, si el jefe te dice, vamos a robar, ahí sí tenemos que decirle, mayor que tú es Dios. Pero mientras el jefe nos envía de acuerdo a lo que está en nuestro contrato, nuestro reglamento de funciones, ¿no? Lo que tenemos que hacer, tenemos que obedecer. Pero si esa orden transgrede el mandamiento de Dios, ahí sí tenemos que decirle no. O salvo que alguien nos diga, no de trabajo, mira, van a entrar 10 cajas, pero tú pon 8 cajas. También, ¿qué tenemos que decirle? No, porque eso es robar. Así está en peligro mi trabajo, así está en peligro el trabajo. Porque mayor que esa orden, porque ahí estás robando, mayor que esa orden es ¿quién? Es Dios. Amén. Entonces tenemos que también ver esas prioridades, ¿no? Pero el pasaje es clarísimo, ¿no? Está diciendo que tenemos que obedecer cuando somos dependientes, porque aquí dice para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Ahora miren el versículo 2. Y los que tienen amos creyentes, ahora ¿qué pasa? Una persona tiene, un hermano en Cristo tiene su empresa y esa persona en Cristo ha recibido a otro creyente. ¿Ya? ¿Qué dice acá? Dice, si tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Miren, si hay alguien que es cristiano y trabaja para otro cristiano en su empresa, ¿cómo debe trabajar? También como para el Señor. También debe trabajar de forma responsable. No porque es mi hermano en Cristo, yo le puedo decir, hermano, voy a faltar mañana. Y mañana, hermano, voy a faltar de nuevo. Hermano, y voy a faltar. ¿Y por qué hago eso? Porque de repente es mi hermano y pues él me va a perdonar todo. No, dice, debemos también trabajar como para el Señor. Amén. Miren por favor Mateo capítulo 20. Pasemos ahora a otra forma como el Señor nos llama a servir en la parte ya de la iglesia. Miren, hemos visto algunos pasajes, hay muchísimo más, no vamos a ver todos, pero miren por favor Mateo capítulo 20, versículo 28. Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Igualmente, dice el Señor, ¿no? Aquí hace un ejemplo del Señor Jesús. ¿Recuerdan que dijimos hace un momento? Hay una unidad en todo esto. Hay una unidad. Todo está en ¿quién? En Cristo Jesús. Si no estoy en Cristo, no voy a poder obedecer las prioridades. Pero si estoy en Cristo,
Tengo que esforzarme cada día más y buscar al Señor en dependencia para poder obedecerlo. Porque en esa unidad de Cristo, en esa comunión con Él, es que yo puedo hacerlo, ¿no? Jesús mismo dijo, yo he venido, pero para servir a los demás. Por lo tanto, entonces, en la iglesia, en las cosas que son también espirituales, también debo de servir, también debo ser parte de la iglesia, también debo congregarme en la iglesia, porque es una forma como estoy sirviendo. ¿Saben cómo servimos a Dios cuando los miembros de la iglesia llegan a la iglesia? O llegamos también aquí en este momento, de repente a la reunión virtual. ¿Saben cómo lo hacemos? Porque venimos en unidad de hermanos a clamar unos por otros. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos unidos en un mismo vínculo, que es la presencia del Señor en nosotros. Estamos unidos y unidos venimos a clamarle al Señor por todas las personas que están de repente mal, por todas las cosas que están pasando. Venimos a seguir clamándole al Señor. Venimos a orar unos por otros. Cuando estamos en el culto en la iglesia, venimos a ver al hermano cómo está, hermano, ¿en qué puedo orar por ti? Hermano, ¿qué te está pasando? Venimos a esa, hermanos, a esa unión que el Señor nos ha llamado. ¿Por qué? Porque somos hermanos en Cristo Jesús. Somos una familia. Amén. Primera Timoteo, otra vez, pasemos a la carta de Timoteo. Primera carta de Timoteo. Primera Timoteo, capítulo 3 ahora. Capítulo 3, versículos del 4 al 5. Y aquí está hablando del trabajo en el momento, ¿no? De repente de pastorear una iglesia, de enseñar en una iglesia, ¿no? Dice, versículo 4. Versículo 4. Que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? ¿Recuerdan que dijimos que hay una unidad? La prioridad número 2, ¿qué cosa era? Era el prójimo, era velar por la familia, era gobernar a la familia, enseñar, dar trabajo también para enseñar a la familia y a los hijos, ¿no? A la esposa y a los hijos. Y ese mismo reflejo de que le damos de importancia en la prioridad 2, también se refleja en la prioridad 3, cuando trabajamos en la iglesia, cuando trabajamos para el Señor. Está esa unidad, miren. Dice, miren el versículo, dice, ¿no? Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? También habla del trabajo, ¿no? Ahí. Si no ha trabajado bien gobernando su familia, ¿cómo va a gobernar la iglesia? Y recuerden que hemos dicho, hay una unidad en las prioridades. Hay una unidad. Primera de Pedro, capítulo 5. Un pasaje más. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera carta de Pedro, capítulo 5. Capítulo 5, versículos del 2 al 4. Otra vez habla a aquellos que dirigen la iglesia, aquellos pastores, ¿no? Dice, apacentad la ley de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. También se extiende a todos los hermanos en Cristo el poder trabajar para el Señor congregando, que dijimos que sí, porque cuando llegamos a la iglesia, ¿a qué llegamos? A aprender más del Señor, a poder captar el mensaje de la palabra de Dios, ¿no? A estar atentos a este mensaje, entender el mensaje y aplicar nuestra vida y poder enseñarle a otros más. Eso es también parte, amados hermanos, de nuestro trabajo para el Señor. ¿Amén? Así que el trabajo involucra 2 puntos importantes. El trabajo para el Señor y el trabajo también para el sustento propio y el sustento de la familia. Involucra a ellos, ¿sí? Todo se incluye la parte del trabajo. Y esto nos lleva entonces ya ahí terminando en las conclusiones. La primera prioridad entonces es Dios, ¿sí? La primera prioridad es Dios. Pero hemos dicho que hay una unidad, ¿cierto? Y definitivamente tenemos que ver que la prioridad 2, que es el prójimo, y la prioridad 3, que es el trabajo, es uno solo, es como si fuesen en paralelo. No podemos dejar de lado, ¿no? ¿Debo atender a mi familia? Sí, pero también debo trabajar para el Señor, también. Tienes que hacerlo. Y tiene que haber un equilibrio de tiempo en ambos, ¿no? No puedo descuidarme de mi familia por trabajar para el Señor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una hermana no podría decir, bueno, dejo todo desarreglado en la casa porque me voy a ir a la iglesia. No puede pasar eso, ¿no? O de repente el hermano que trabaja, el esposo, ¿sabes qué? Voy a dejar mi trabajo porque tengo que atender a la iglesia.
Tampoco, no puede ser, porque si él deja su trabajo y descuida su trabajo, no tendrá cómo proveer a la casa, porque la Biblia manda que provea la casa. ¿Ven? Entonces, hay una unidad en ello, ¿sí? Y toda esa unidad estamos dándole la prioridad a Dios y se refleja en el prójimo y se refleja en el trabajo. Pero hay algo importante que hemos dicho. Todo esto es en Cristo Jesús. Todo esto es en Cristo Jesús. El que es de Cristo Jesús va a darle la prioridad a todo como una unidad. Mi prioridad es Dios, pero también es el prójimo, mi esposa, mis hijos, mis padres, hermanos en sangre, hermanos en la iglesia, y con los que pueda el Señor también darme oportunidad, a los enemigos también de repente, en el trabajo también, en el trabajo para el Señor, en el trabajo para el estudio propio. Todo esto es una unidad. ¿Por qué? Porque somos de Jesús, porque conocemos a Cristo Jesús y porque solamente el Señor puede darme el poder para poder obedecer esto. No lo podemos hacer solos. Es por eso que también aquí el llamado a las personas que no son de Cristo, ¿no? Si aquí nos escucha alguien que no es de Jesús, ¿cómo puedes darle prioridad a Dios si no tienes a Cristo Jesús? ¿O cómo puedes conocer de las cosas de Dios si no tienes a Jesús? ¿Y cómo tú puedes hablarle si Él no te conoce? Porque la Biblia dice que primero para poder hablarle a Dios, Él tiene que conocernos y Él tiene que poner en nosotros ese poder de cambio, transformación, nacer de nuevo y entonces tener esa comunión con el Señor. Por eso que llamamos también a las personas que no conocen a Cristo Jesús, arrepiéntete, arrepiéntete y ven a Cristo Jesús, porque el Señor es el que te va a enseñar a ordenar esta prioridad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo digo que amo a Dios, debo también entonces amar al prójimo y debo también tener un trabajo porque todo es una sola unidad en Cristo Jesús. Miren por favor aquí, para terminar. Solamente si hemos degustado de la bondad de Dios, podremos obedecer las prioridades que hemos hablado hoy día como una unidad. Solamente si hemos degustado de esa bondad de Dios. Solamente Cristo puede ayudarnos a cumplir esta adoración a Dios, porque todo eso también es adorar a Dios y amar al prójimo. Solamente Cristo nos puede iluminar para entender que las prioridades que vemos aquí se dan como una unidad, como evidencia de ser hijos de Dios. Esto es una evidencia, mis hermanos, de que verdaderamente somos de Cristo Jesús. Amén. Espero, amados hermanos, que el Señor nos haya hablado a todos nosotros. Amén. De repente van a verlo posteriormente en la grabación nuevamente, amados hermanos, porque queremos que el Señor nos siga enseñando, amados hermanos. Amén. Así que acompáñenme a un momento para cerrar ya la enseñanza mediante la oración. Amado Padre, una vez más, Señor, dándote gracias a ti, Señor, porque tú nos ayudas, porque tú, Señor, debes ser exaltado, alabado y glorificado, amado Padre. Tú, Señor, eres quien haces esa obra en nosotros, pero que al mismo tiempo tú nos has llamado, Señor, a ser responsables, a trabajar, a esforzarnos constantemente, Señor. Ayúdanos, Padre, a que estas prioridades que son una unidad, Señor, podamos reflejar en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a que podamos siempre darte la prioridad a través del estudio de tu palabra, a través de la oración constante, de poder también, Señor, poner siempre ese tiempo, Señor, en amor para nuestra esposa, los hijos, Señor, para los hermanos, para nuestros padres, para nuestros hermanos en Cristo, Señor, y para todo, con toda persona, Señor, que nos pongas también tú en el camino para poder predicarle el Evangelio, Señor. Y también al mismo tiempo, Señor, en todas las cosas que tú nos das en el trabajo, en lo secular, en la parte, Señor, que de repente nos sirve, Señor, para sustentarnos, Señor, pero también en la parte, Señor, de trabajar para ti, Señor. Padre amado, y en todo lo que hagamos, Señor, todas las cosas que hagamos, siempre sabiendo, Señor, que es como para ti, mi Dios Todopoderoso. Padre, también clamarte por nuestro pastor justo abajo, Señor. Siempre te pedimos con él que, Señor, por él, que tú puedas, Señor, restaurarlo, que tú, Señor, amado Padre, puedas hacer la obra, Señor, para amado en él. Pero todo, Señor, sabemos que es también bajo tu voluntad, Señor. Cuida también a otro pastor, cuida también a su familia, a la hermana Emma, Señor, a toda la familia, Señor, para que esté fortalecida. Y también de todos los hermanos, Padre amado, de todos tus hijos que también tú los conoces, que están pasando de repente alguna prueba, alguna tribulación, alguna angustia, Señor. Solamente, Padre, tú nos puedes ayudar, tú nos puedes dar esas palabras de aliento, renovar nuevamente las fuerzas, Señor. Solamente dependemos de ti, mi Dios Todopoderoso. Y te agradecemos todo, amado Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, mi Señor.
Amén, amados hermanos. Hasta aquí ha sido el momento de la prédica. Ahora vamos a activar los micrófonos. Amén.